siempre su oído y su corazón para escuchar la voz de Dios. Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia que va al cielo dice: amén. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Amén y amén. Incline su rostro en esta hermosa noche, iglesia. Ayúdame a clamarle al Señor. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos. Pido en esta hora, Señor, así como ya, Señor, te lo he pedido, que seas tú glorificándote en este lugar, que seas tú moviendo tu mano poderosa, Señor. Desde ya te pido, Señor, que seas tú limpiando, Señor, nuestra mente para poder estar atentos a tu palabra. Derriba a tierra todo pensamiento, derriba a tierra toda distracción, todo lo que esté estorbando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hay poder en tu palabra. Que tu palabra fluya, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, que haya sanidad, que haya liberación, haga convertimiento, haga arrepentimiento en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Esto te rogamos, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Saluda al que tiene la par en esta noche. Dígale el tema: ¿qué haces en medio de los cerdos? Salúdelo, hermano, con una sonrisa. ¿Qué haces en medio de los cerdos? Con una sonrisa, hermano, no se le vaya el gozo. Que Dios tiene una palabra de parte de Él a su corazón. Amén. Amados hermanos, en la mayoría de los países, la mayoría de edad es a los 18 años. Hay países como Honduras, mi amado hermano, que la mayoría es a los 21 años. Hay países o estados aún en esta nación que la mayoría de edad es a los 14 años. Y qué bonito se siente, ¿no, amados hermanos, cuando llegamos a la mayoría de edad y podemos ya decidir nuestras propias decisiones, podemos escoger nuestros propios caminos. Ya el joven cuando crece, llega a los 18 años, le gusta aquella camisa roja, pues se la compra porque lo ha trabajado. Pero antes tiene que ir a pedirle al papá si no tiene la mayoría de edad. ¡Qué bonito es llegar a esa etapa de ser independiente, de trabajar, mi amado hermano, de poder comprar lo que nosotros queremos! Pero ciertamente, mi amado hermano, así como es fácil independizarse y empezar a tomar nuestras propias decisiones, jóvenes, también es fácil ir sin un rumbo que nos lleva hacia el mar, tomar las malas decisiones, tomar decisiones que nos llevan a la perdición. Pero por eso ha venido la voz de Dios a anunciarte que el camino y la verdad es Cristo, el camino es Jesús de Nazaret. En Él no hay pérdida, en Él no hay mala decisión cuando decides seguir al Maestro. Y uno de joven, es fácil, hermano, tomar decisiones sin conocer las consecuencias que nos pueden traer. Y toda decisión, hermano, tiene consecuencias. Amén. Si usted no trabaja, usted no va a tener dinero. Amén. Si usted no se cuida, usted se va a enfermar. Cada de nuestras decisiones, jóvenes, sea buena o sea mala, tiene la consecuencia en esa vida. ¿Sabía usted, mi amado hermano, en la juventud que estamos viviendo hoy en día, a nivel nacional de Estados Unidos, de todos los jóvenes que se han crecido en una iglesia cristiana, ¿sabía usted que el 75% de toda la juventud se va para el mundo cuando cumple la mayoría de edad? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué será eso, hermano? ¿Por qué será que vemos que hoy en día una juventud que, amado hermano, padres desempeñan su vida en enseñarles, mi amado hermano, enseñarles que es bien, enseñarles el camino de bien, pero parece que al final el enemigo hay una manera de poder distraerlo? Pero cuando hay un joven que está cimentado en la
nada lo puede mover, aunque venga viento, aunque venga marea, o hay alguien que está firme, oh gloria a Dios, hermano, nada te va a poder mover. 75% de toda la juventud a nivel nacional que se creció en la iglesia, a los 18 años decide apartarse de los caminos de Dios. Qué triste saber eso. Sabiendo que la generación que estamos criando, hermano, es la generación que nos va a pasar a nosotros cuando nosotros ya no podamos caminar más. Pues porque va a llegar un momento que ya no vamos a poder nosotros, hermanos, hacer lo que ahorita estamos haciendo. Y por eso tiene que haber una generación que conozca a Dios, que conozca a Jehová, que conozca a Jesucristo, que sepa que a Dios se le teme, a Dios se le obedece, que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia también, aleluya. Y parece que la mayoría de la juventud hoy en día se está apartando de Dios, están tomando sus decisiones, llegan a la mayoría de edad. Muchas veces hay jóvenes que no quieren seguir a Jesús porque han visto mal ejemplos en la iglesia. Qué triste es encontrarse, hermano, con situaciones así. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la high school, en mi año sophomore, en el segundo año de high school, muchas veces yo me encontré con jóvenes que habían sido cristianos, jóvenes hundidos en las drogas, hundidos, hermano, en la marihuana, en el alcohol, en el homosexualismo, en la prostitución muchas veces, hermano, porque el enemigo, mi amado hermano, no va a respetar. El enemigo ha venido a matar, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, iglesia del Señor. Y en una ocasión me encontré con una muchacha. Aquella muchacha me preguntó si yo era cristiano y le dije que sí. Y ella me dijo, mira, fíjate que hace mucho tiempo yo me aparté de las cosas de Dios. Yo empecé tocando el piano en la iglesia, sé tocar el piano, el bajo, la batería, sé tocar todos los instrumentos. Yo era hija de un pastor, pero un día un familiar mío hizo algo que no fue corregido en la iglesia. Por eso es necesario que la iglesia esté firme, que la iglesia esté velando, que no se nos pase nada, porque hay una generación que está viendo, hay una generación que está escuchando. Y esta joven destrozada porque su tío parece que había, amado hermano, cometido un delito ante la ley y no se le corrigió ni en la iglesia, mi amado hermano, porque hoy en día parece ser que hasta la iglesia está corrompida, pero aún en estos tiempos hay una iglesia que se guarda para Dios, hay una iglesia que quiere hacer las cosas bien, que quiere caminar en rectitud, que quiere servir a Dios. Muchos jóvenes que se han apartado de las cosas de Dios. Y quiero escuchar algo aún más triste, hermano. Y es que la mayoría de esos jóvenes están metidos en nuestras iglesias. Muchos están afuera, pero muchos están en nuestras iglesias. Están aquí, pero no conocen a Dios. Están aquí, pero están lejos de Dios. Están como el hijo pródigo, lejos del Padre. Pero en esa noche, en la noche, Él te puede llevar a Cristo en tu corazón. Él puedes conocer a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero a pesar de todo esto que se ve alrededor del mundo, hermano, Dios nunca pierde la esperanza en buscar a aquello que se le había perdido. ¿Alguna vez usted ha perdido algo, hermano? Y cuando no tiene mucho valor, ¿verdad? Que decimos, saber, mañana tal vez lo encuentro. La otra semana tal vez lo encuentro. El otro mes tal vez lo encuentro, ¿verdad? Y no nos importa mucho. Pero en los ojos de Dios, cada uno de nosotros tenemos un valor que usted no se puede ni imaginar, hermano. Un valor tan grande que tuvo que mandar el Padre a su Hijo unigénito para que todo el mundo pueda creer a través de Jesucristo y ser salvo. Él entregó su único Hijo para poder, amado hermano, darle salvación al ser humano. Dios me ha perdido con ojos de un padre, hermano. Y en esta historia que estamos leyendo, vemos a un joven, quizá, mi amado hermano, de 13 años para arriba, que tomó una decisión que impactó su vida de una manera grande, porque cada decisión tiene un impacto. Ahora, en aquellos tiempos, hermano, de Jesús, la mayoría de edad no era 18 años, no era 20, 21 años, era 13 años en aquellos tiempos.
Así que ya había muchachos de 13 años que tomaban sus propias decisiones, jovencitos. Y este joven, mi amado hermano, que nos habla esta parábola, viene a su padre, mi amado hermano, y le dice al padre que le dé todo lo que le pertenece a él, su herencia. Ya que este joven, hermano, venía de una familia que era rica, tenía riquezas, hermano, tenían tantos bienes en esta vida. ¿Acaso no nosotros en Cristo Jesús somos ricos, mi amado hermano? Aunque quizás no tengamos muchas cosas en este mundo, pero la riqueza no se encuentra en las cosas materiales, sino en lo que hay en nuestro corazón, el amor de Dios, la paz de Dios. Esa es nuestra riqueza, esos son nuestros bienes. Y este joven lo tenía todo, escuche bien, hermano. Tenía todo lo que alguien pudiera desear. Cuando nosotros que estamos en Cristo Jesús, hermano, tenemos todo lo que el humano pueda ocupar. No hay nada que nos falte aquí en esta iglesia, hermano, cuando tenemos a Jesús. No hay nada que nos falte en el corazón, hermano. Puede ser que en este momento estés pasando por un momento que no tengas que comer en tu refri. Quizás no tengas que, mi amado hermano, usar para ir y comprar gasolina después de este culto. Pero déjame decirte que con Cristo lo tenemos todo y Él va a proveer, porque Él no nos deja solo. Ese hijo, hermano pródigo, cuando estaba bajo la autoridad de su padre, estaba bajo su casa, no le faltaba nada. Qué lindo que no nos falte nada, ¿verdad, hermano? Cuando las cosas van bien, cuando tenemos comida en nuestra refri, cuando lo tenemos todo. Pero aún así en estos momentos Dios nos ha prometido que Él va a tener cuidado de nosotros. Y ese muchacho, a pesar que lo tenía todo, dijo: voy a tomar esta decisión porque creo que eso es lo que a mí me conviene. Y este muchacho le pide los bienes al padre, el padre se los da. Dice la palabra del Señor que él toma la decisión de irse lejos, irse a otra región, a otro lugar donde fue y malgastó todo lo que tenía, mi amado hermano. ¿Sabe algo? Lo que Dios nos ha dado son cosas ricas de valor, hermano. Lo que Dios le ha depositado en su corazón no es cualquier cosa, no se vende ni tampoco se compra el amor de Dios, hermano, sino que es por gracia, por gracia. Por gracia, porque aunque no lo merecíamos, Él nos lo dio, hermano. Y este joven va a un lugar lejos de su padre, donde quizás nadie lo conocía. Ahora, no sabemos por qué este muchacho toma esta decisión de la nada. Pudo haber sido que tuvo amigos, hermanos, que lo influenciaron, que hicieron algún rol en su vida, que le dijeron: mira, andate, vamos a gastarnos todo tu dinero, porque en el mundo, hermanos, si hay algo, los amigos de allá afuera son buenos, hermanos, para estar con usted cuando usted tiene, pero cuando no tienes nada, ellos se van, hermanos. Pero hay un amigo que se llama Jesús, que nunca te va a dejar, aunque estés pasando por tristeza, pero Él no te va a dejar, pueblo del Señor. Allá afuera, hermano, los amigos te dicen un momento: yo soy tu amigo, convivamos. Allá afuera en las cantinas, hermano, mientras usted tenga para pagar otra cerveza, son sus amigos. Pero cuando a usted se le acaba nada, no saben ni cómo se llama usted. Mire cómo son las cosas, hermano. Y este joven empieza, hermano, a tomar camino. Toma una decisión que iba a cambiar el giro de toda su vida. Y empieza él a caminar hacia el rumbo de aquel lugar donde dice la palabra del Señor que malgastó todo lo que él tenía, lo echó a perder, hermano. Cuántas veces Dios nos ha dado cosas tan valiosas y las dejamos ir en nuestras manos como arena en nuestros dedos. Bendito Dios, aleluya. Hay gente aquí que Dios les ha dado cosas muy grandes, hermano, muy valiosas. Pero a causa de nuestras decisiones, muchas veces esas cosas empiezan a salir, empiezan a drenarse, hermano. Y usted no se da cuenta cuando usted está vacío, cuando usted ya no tiene nada. Hay familias, hermano, que hace tiempo, bendito sea el nombre del Señor, se alejaron en la casa del Padre. Y ahora ellos saben que aunque tienen todo el dinero, aunque tienen toda la casa que quieran tener, pero si no tienen a Cristo, hay un vacío en el corazón, hermano. Pero sabe que cuando Cristo llega, Él puede sanar las heridas, Él puede restaurar tu corazón y tu familia. Hay hombres de hogar que
prefieren tener todo lo que necesitan en su mesa. Gloria a Dios, gracias hermano. Pero las cosas espirituales no se preocupan, hermano. Hey hermano, ¿de qué sirve meter 60 horas si tu familia se va al rumbo de la perdición? ¿De qué sirve meter 80 horas a la semana si tus hijos te están perdiendo? ¿De qué sirve meter 100 horas si tú y tu esposa ya no van caminando en el camino de Dios? Van hacia el materialismo, pero que quizás no tengamos mucho, pero si tenemos a Cristo lo tenemos todo. No nos falta nada, no nos falta nada. Cuando Cristo está en el hogar, puede ser que haya frijoles, mi hermano, pero así comemos contentos. ¿Usted cree que uno no ha pasado, hermano, necesidades también? Hemos pasado, hermano, momentos. Yo me acuerdo hace muchos años, bendito Dios, aleluya, como en el 2019. Me acuerdo, hermano, que pasamos un tiempo donde mi papá no trabajaba porque no había nada de trabajo. La economía había bajado, hermano, por causa del COVID, pero siempre me acuerdo, hermano, que afuera de mi casa llegaba una mujer y a veces un hombre, hermano, que nosotros no conocíamos. Venía y nos dejaba una canasta llena de fruta, llena a veces de tomate, de chiles verdes, de mango. Nosotros no conocíamos a ese hombre. A veces aquella fruta venía quizás con un lado podrido. Mi mamá llegaba y le cortaba aquella área que estaba mal. Y venga, lo vamos a hacer en huevito. Pero ¿sabes qué? Tenemos a Cristo, teníamos a Cristo y éramos felices, éramos alegres. Pero este joven lo perdió todo, hermano, lo que su padre le había dado. Y lo que su padre le había dado no era porque él se lo había ganado por sus propios méritos, hermano, sino que era porque su padre decidió darle aquella parte de su herencia, mi amado hermano. Lo que Dios te ha dado a ti no es porque tú hayas sido, hermano, bonito, no porque tú te hayas portado bien, ha sido porque Él ha sido misericordioso, hermano. Ahora, viene este muchacho. Empieza a malgastar todo. Crea un dolor en el corazón de su padre. Sabe, hermano, cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios, a Dios le duele. Muchas veces nosotros nos duele hasta más después cuando ya sentimos aquel vacío. Pero desde el momento que tú dejas la comunión con Dios, hay gente, hermano, que está aquí en este lugar que ya no tienen comunión con Dios. Y a Dios le duele, hermano, saber que estás sentado en una silla, pero no le conoces a Él, pero no lloras ante su presencia, pero no te conmueve ya nada, mi amado hermano. Por eso es necesario volver a la intimidad con Dios, volver a la casa del Padre. Hermano, ¿qué hace? Fuera de la casa del Padre, en la casa hay providencia, en la casa hay todo lo que tú necesitas. ¿Qué haces apartado de Dios? El padre hizo todo lo que él podía hacer de criarlo, de amar a este muchacho. Pero ¿sabe algo? Yo le quiero decir algo. Cuando tú decides alejarte de Dios, Dios tampoco no se va a meter en tu decisión, hermano. Y Dios va a decir, bueno, si esto es lo que tú quieres, está bien. Pero yo te amo y te estaré esperando. Y hay mucha gente en este lugar, jóvenes, que hace tiempo Dios te está esperando. Y está esperando el momento que tú te humilles una vez más. No el momento que tú entres por esa puerta con una Biblia. En el momento que tú te humilles con todo tu corazón, Dios va a volver a entrar y te va a llenar y te va a dar lo que un día tú tuviste. Puede ser que ahora ya no tengas nada en tu corazón de parte de Dios. Pero ahora yo te digo que si te humillas delante de Él puede volver a entrar a tu vida. El Padre le dio todo. Pero ¿sabe algo? El mundo y el pecado nos deja vacíos, hermano. Si hay algo que el mundo hace, hermano, es quitar, robar y destruir. Dice la palabra del Señor que el diablo ha venido a matar, hurtar y a destruir. Y fuera de la casa del Padre nosotros no hallamos más que pobreza, hermano. Pobreza, vacío. No sentimos nada, mi amado hermano, ya no sentimos amor. Este hombre, mi amado hermano, este hijo pródigo, dice la palabra del Señor,
que llegó un punto donde él estaba lejos de la casa de su padre y vino una gran hambruna a aquella tierra donde él estaba, y él ya no tenía nada con que suplirse, ya no tenía dinero, ya no tenía comida, ya no tenía dónde estar, y lo peor, ya no tenía ni amigos que le ayudaran. Escuche bien eso, hermano. Qué triste es ver alrededor y saber que ya no hay nadie más que nos ayude. ¿Sabe algo? Hemos pasado momentos donde parece que todos se han ido, donde parece que ya no hay nadie más que nos ayude, donde parece, mi amado hermano, que ya no hay solución a aquella situación que estamos pasando. Hay dos cosas. Una razón por la cual tú puedas estar pasando eso es porque has sido obediente a Dios y te han dejado tus amigos. Estás viviendo un momento duro en tu vida, pero Dios está ahí. Una gran diferencia, hermano. Y hay otra cosa. Cuando nos apartamos voluntariamente, porque aquí nadie puede decir, hermano, es que mi esposo me hizo que me descuidara, es que mis hijos me descuidaron. Hay gente que sus hijos ponen de excusa. La cuestión es cuando Dios te los hace pasar por situaciones, hermano, y tú dices, Señor, ¿por qué le está pasando esto a mi hijo? Está enfermo, pero tú eres la que le estás poniendo de excusa a tu hijo. Pastor, no puedo ir al culto porque mi hijo, él no quiere venir. Dios mío, hermano. Pastor, yo no puedo llegar hoy a la iglesia porque es que mi hijo me está diciendo que no quiere ir a la iglesia. Y nos excusamos otras cosas para abandonar y estar lejos de Dios. Pero cuando hay alguien que no pone excusas, hermano, Dios puede hacer cosas grandes. Han habido momentos que yo he estado en la silla, quizá muriéndome de la enfermedad, pero de ahí Dios me ha levantado, de ahí Dios me ha sanado, porque Dios tiene poder para hacer milagros aún. Créele, cuando mi amado hermano, alguien cree en Dios, no hay excusa, hermano, para servirle a Él. Si tú has venido con dolor en tu cuerpo, hoy es la noche que tú vas a salir sano, hermano. Hoy es la noche, porque Cristo está en este lugar. Aquel hombre empieza, hermano, a buscar de su propia manera, a hallar bienes. Dice la palabra del Señor que en aquel momento él le quiso, mi amado hermano, depender de un hombre de aquel lugar que le diera trabajo para que él pueda conseguir dinero, que él pudiera conseguir bienes para sustentarse. Pero aquel hombre, dice la palabra del Señor, que lo mandó a apacentar cerdos, hermano. Y escucha bien. Los cerdos, hermanos, son considerados animales inmundos conforme a la Biblia. Y para los judíos, el peor trabajo que usted pueda tener, la peor humillación, es estar apacentando a los cerdos. ¿Sabe qué sucede, hermano? Cuando nos apartamos de Dios, llegamos hasta un momento donde la vida nos lleva a humillarnos, hermano, a donde nosotros nunca pensamos estar. Hay mucha gente que nunca pensó pasar pobreza porque tienen un buen trabajo, porque tenían un buen salario, hermano. Pero cuando te olvides de Dios, cuando te apartas de Dios, Dios te va a tener que hacer entender que sin Él no eres nada. Joven, sin Él no eres nada. Familia, sin Dios no somos nada. Iglesia, sin Dios no somos nada. Sin Dios, hermano. Dios mío, hermano. Si la razón por qué estamos aquí es porque Dios nos ha sostenido. Y aquel hombre, dice la palabra del Señor, que quiso depender de aquel hombre que le diera trabajo, lo mandó a apacentar los cerdos, pero no le dio dinero. Y qué triste que estar esperando el pago, hermano. ¿Ya le ha pasado a usted? Ya llegaron los biles, llegó la hora que hay que comprar comida, el niño necesita leche y no le han pagado en el trabajo. Ay, hermano, le digo que eso es frustrante. Y uno está esperando, hermano, hablándole al jefe, buenos días, jefe, ¿cómo está? No haya ni cómo decirle al jefe que necesita el pago ya. Y este hombre no le habían pagado, no le dieron pago. Dice la palabra del Señor que tenía hambre, pero no tenía con qué alimentarse. Viendo aquellos cerdos, mi amado hermano, deseaba comer, hermano, de aquellas algarrobas, de aquellas mazorcas, mi amado hermano, de aquellas verduras, aquella comida que le daba a los cerdos. Después de estar en un palacio, en un lugar bueno donde tenía todo, por alejarse de la casa del Padre, llegó a un lugar humillante, a un lugar donde ya no tenía nada. Porque, iglesia, cuando nos apartamos en la presencia de Dios,
necesitamos del cuidado de Él también. ¿Saben? La presencia de Dios va más allá de poder sentirle llorar. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, está el cuidado de Dios. Está la providencia de Dios. Dios te va a proveer, te va a cuidar. Puede ser que estés pasando una enfermedad, Él te va a sanar, Él te va a sacar adelante, te va a dar la salida. ¿Por qué? Porque Él está a tu lado. Él está a tu lado, iglesia. Dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Oh, gloria sea el nombre del Señor, y lo defiende. Pero este muchacho ya no tenía cobertura de su padre. Y en aquel momento empieza a desear con tanta hambre aquellas algarrobas, hermano. Qué triste llegar a un punto así, cuando nos apartamos de la presencia de Dios, cuando nos olvidamos de Dios, buscamos nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos, sin consultar, hermano, a Dios. ¿Usted cree que el padre quería que su hijo se fuera? Si el padre le daba todo, mi amado hermano, aleluya. ¿Qué haces lejos de tú de la presencia de Dios? ¿Qué haces lejos tú, hermano, de la casa de Dios? Hay gente, hermano, que tenía quizás tiempo de no venir a la iglesia y hasta hoy han venido, y Dios les bendiga de una gran manera. Pero es necesario que yo te diga: debes acercarte una vez más a la casa del Padre, que Él te está esperando, joven. Vuelve a acercarte. Él te ama, Él te ama, Él te espera, Él está esperándote. Y qué triste es cuando Dios nos deja solos, hermano, porque Dios a veces nos deja solos cuando nosotros nos apartamos de Él. Sucede algo: aquel hombre empezó a buscar sus propios medios para poder recibir bienes, recibir riqueza, recibir para poder comprar algo, aunque sea, mi amado hermano, algo que pudiera comprar en el camino de comer. Pero como él ya no tenía a su padre, él tenía que rascarse con sus propias uñas, hermano. Cuando no tenemos a Dios, no tenemos otra opción de buscar nuestros propios medios. Y qué triste es saber que tú estás buscando tus propios medios y Dios no está ahí para abrirte las puertas. Dice la palabra del Señor que Dios abre puertas y nadie las cierra, y que también Dios cierra puertas y nadie las abre. Hace tiempo, hermano, tú te has apartado de Dios, y aunque tú toques la puerta de bendición, si no vuelves a la casa del Padre, no vas a obtener bendición. Pero si te humillas, si inclinas tu rostro ante Él, Él puede regresar, hermano, a tu corazón, a tu vida. Y qué triste buscar nuestros propios medios, porque no se puede, hermano. Dice la palabra del Señor que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Y fuera de Él no hay manera de acercarnos a Dios. No hay manera de ser bendecidos por Dios sin Jesucristo. No hay manera, hermano, de poder vivir en paz, en amor, en bendición en nuestros hogares, si no está Jesús en el hogar. ¿Escucharon bien, hermano? Sin Jesús, nuestros hogares están destrozados. Sin Jesús, nuestros jóvenes, hermanos, no pueden ver un ejemplo de nosotros como padres. Sin Jesús, hermano, nuestras familias están completamente apartadas de la bendición de Dios. Pero qué lindo es cuando una familia ha honrado a Dios. Qué lindo es cuando una familia, a pesar de lo que está pasando en su vida, sigue honrando a Dios, hermano. Aunque esté pasando por las pruebas, pero sigues honrando a Dios. Aunque estés pasando por las tristezas, pero sigues honrando a Dios. Porque en todo momento, hermano, ¿cómo vamos a dejar a aquel que nos amó primero? ¿Cómo vamos a dejar a aquel, mi amado hermano, que nos tomó primero en su mano? Decía un hombre llamado Policarpo, de la iglesia primitiva. Le dijeron, hermano, que negara a Jesús, a uno de esos hombres, hermano, como usted y yo, que estamos firmes. Ay, hermano, ni usted se lo cree, hermano. ¡Que estamos firmes! ¡Que estamos firmes! ¡Que sabemos en quién hemos creído! A Policarpo le dijeron: Policarpo, niega a tu maestro. Y Policarpo dice: ¿cómo voy a negar a aquel que no me ha hecho ningún mal? Si Él solo me ha provisto, Él solo me ha cuidado, Él me ha dado todo lo que yo necesito, ¿cómo me voy a apartar de Él? Hermano, cuando estamos firmes, nada nos va a poder apartar de Dios, nada nos va a apartar de su presencia. A su nombre, pueblo del Señor. Y este hombre se encuentra
en su vida intentó buscar sus propios medios para poder, amado hermano, recibir quizás aquellos bienes, aquellas riquezas, aquel, mi amado hermano, bienestar, pero no lo pudo hacer por sus propios medios. Hermano, cuando buscamos el amor por nuestros propios medios, no lo vamos a hallar, porque el verdadero amor está en Cristo Jesús. Hay jóvenes que están buscando amor allá afuera, queriendo ser amados, hermano. Hay jovencitas que están buscando novios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor en una temprana edad. No porque necesiten, hermano. Déjenme decirles, nadie menos de 18 años necesita una novia, ni a los 13, 14, ni 15 años. Nadie. Escuchen bien, jovencita. ¿Sabes lo que tú necesitas? Tú necesitas a Cristo. Y Él te va a amar. Él no te va a descuidar. Él siempre te va a dar el amor que tú necesitas. Pero muchas veces a temprana edad los jóvenes se desesperan, hermano, y por sus propios medios. Hay veces, como padres, muchas veces cometemos este error, que dejamos, hermano, descuidamos a nuestras jóvenes, nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, y en el momento que menos nosotros nos descuidamos más, amado hermano, aleluya, nos damos cuenta que aquella jovencita está hablando con un muchacho de ahí en la escuela. Y aquel muchacho le dice, mira, yo te amo, yo doy mi vida por ti, yo hago esto, yo hago lo otro, yo voy a hablar con tu papá, que yo me voy a casar contigo. 12 años tiene el niño, ya le está diciendo que se va a casar. Prometiéndole a todo el mundo, hasta bajándole las estrellas y la luna. Y el problema es que como seres humanos, ¿sabe cuál es nuestro problema, juventud? Buscamos todos los medios para obtener amor, paz, para obtener gozo, felicidad, menos a Jesús. Buscamos amigos para hallar felicidad, para hallar gozo, convivir con nuestros amigos. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo fui bautizado, yo me bauticé como a los 13 años más o menos. Me acuerdo que cuando yo me bauticé, yo tenía amigos, hermanos, que no eran cristianos, que me llevaban hacia un mal, así como este hijo pródigo que en aquel momento que se apartó de Dios, hermano, de aquel padre, bendito Dios, aleluya. Él fue influenciado por aquellos hombres, mi amado hermano, a ir y hacer el mal, a malgastar todo. Yo me acuerdo que aquellos muchachos con los cuales yo me relacionaba, a mí no me gustaba ya estar con ellos, porque yo sabía que no me traían nada bien, sino que simplemente me dejaban vacío. Hay amistades que te dejan vacío, hermano. Y tú quieres hallar felicidad, quieres hallar refugio, quieres hallar alegría, quieres hallar hermandad. Pero no hay un hermano como nuestro Señor Jesús también. Él es mi amigo, es mi hermano, es mi Padre, es mi Dios, es mi todo, mi amado hermano. Dice aquella alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. ¡Aleluya! Y llego donde aquellos muchachos, yo les digo, miren, cipote, les digo yo he decidido seguir a Jesús. Me bauticé. Ya no puedo seguir bromeando de la misma manera. Yo quiero servirle a Dios. Por favor, desde hoy en adelante, ya no me hablen de las mismas cosas, ya no bromeen conmigo de esta manera, porque yo no quiero ser así. Cuando yo les digo esto a estos muchachos, hermano, olvídese, ya no tenía amigos yo. Pasé como 2 años, hermano, en la escuela, sentándome solo en una cafetería. A veces llegaba, hermano, algunos muchachos, yo llevaba la Biblia a la escuela, me acuerdo que me sentaba en aquella mesa en las mañanas, en el desayuno, abría la Biblia. Y me acuerdo que muchos muchachos diferentes que ni conocía se me acercaban y me decían, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Mira, fíjate que yo acabo de venir de El Salvador y yo ando buscando dónde congregarme. Yo ando buscando cómo acercarme a Dios. Bendito Dios, decía yo, porque cuando, ¿sabes qué, hermano? Cuando tú decides seguir a Cristo, se van a ir mucha gente, pero Dios se va a asegurar de traerte la gente correcta, que te va a ayudar, que te va a impulsar, que te va a llevar a Dios. ¿Qué tipo de amistades tú tienes en la escuela, joven? ¿Te acercan o te alejan de Dios? ¿Te llevan a comer y a estar entre los cerdos o te llevan de regreso a tu padre, hermano? Y en aquel momento yo me acuerdo, le dije a aquellos muchachos, saben que ya no puedo. Pasaron 2 años, hermano. Me acuerdo que en la mitad de esos 2 años, después del primer año, llegué a estar solo como nunca había estado solo. Uno llega a la escuela, chequeaba yo el teléfono, no había ningún mensaje, chequeaba yo, me estaba sentado, veía para todos lados y nadie que me hablara. Y
Y en aquella tristeza, yo me acuerdo, llegué a un punto donde me sentía muy triste, muy solo. No había nadie con quien conversar. Y en aquel tiempo Dios me dio una alabanza, hermano, que escribí la letra que dice: tú prometiste estar conmigo. En aquel momento, hermano, yo pude sentir que Dios estaba ahí conmigo sentado, porque sabe que Dios no te va a dejar. Cuando tú te acercas a Él te va a abrazar fuerte. Él no te va a dejar, no te va a abandonar. ¡Aleluya! Y entre todo esto, hermano, Dios empezó a dar algo muy grande en mi vida. Me acuerdo que aquellos maestros, bendito Dios, allá en la escuela se mueve algo que muchos estudiantes le faltan el respeto a muchos maestros. Yo llegaba a la clase, hermano, saludaba a aquella maestra, bendito Dios, de matemática, y me decía: buenos días, señor presidente, hermano. Vaya, decía yo, señor presidente. Bueno, le decía yo: ¿y por qué usted me llama señor presidente? Le digo: pues que mira, es que cuando vos llegas, algo cambia en el cuarto, algo hay en ti de que aquellos muchachos que vienen aquí no tienen, y es la gracia de Dios. Es cuando Dios habita en tu vida. Hay algo diferente, hay algo diferente. ¡Aleluya! Desde ahí yo entendí que valió la pena dejar lo que me estaba dejando vacío y llenarme más de Dios. Y en ese momento agarré más valor. Dije: bueno, entonces si la gente me quiere dejar, mis amigos me quieren dejar, pues bueno, que así sea. Pero yo es necesario que yo viva en la presencia de Dios, que amanezca en la presencia de Dios, que vaya a acostarme en la presencia de Dios. Hermano, aprende a vivir en la presencia de Dios. Ya no viva más con los cerdos, embarrándote en el lodo, humillando tu vida. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, hermano, lo más pronto que está en nuestras vidas es el pecado. ¿Sabes qué? Cuando hay un matrimonio, hermano, y esto hemos visto muchos casos, cuando hay un matrimonio que pierde la intimidad con Dios, noches de oración, noches de búsqueda, ya no es el mismo amor, hermano. Ya después empiezan otras palabras que se escuchan mal a veces. Palabras que ya no vienen de un corazón bueno. Palabras aún hasta los hijos que dañan, no construyen, no edifican, sino que dañan, hermano. Por eso mucha gente hoy en día está viviendo en medio de estos cerdos, hermano, en una inmundicia, en el pecado, apartado de Dios. Pero esta noche es tiempo de regresar, es tiempo de inclinar nuestra cabeza y decirle: Señor, yo quiero vivir contigo. Señor, yo me quiero acercar a ti. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos alejado de la presencia del Señor y hemos dejado que el pecado entre en nuestra vida? Hemos dejado que la avaricia entre en nuestra vida, hermano. Ya no bastan 8 horas al día, ahora tiene que ser 14. No importa si el culto, hermano, si voy al culto, si no voy, le digo al pastor: pastor, no pude llegar al culto. Y usted sabe que solo 8, hermano, si a la semana 40 horas es lo que permite una compañía, de ahí es overtime. Entonces, ¿tú qué haces metiendo 80 horas? Yo no sé por qué estoy diciendo esto, hermano. Alguien Dios le está hablando. ¿Qué haces tú metiendo 80 horas, que el doble que tú tendrías que estar metiendo y perdiéndote los cultos? ¿Cómo puede ser eso? ¿Sabe, hermano? Muchas veces entra avaricia en nuestro corazón y parece ser que 2 horas, hermano, vale más que 2 horas en el culto. No me escucharon, hermano. Muchas veces parece ser que cuando el familiar llega: oh, familiar, mira, te quiero llegar a visitar, tenemos tiempo de no vernos, y hace como un mes le llegó a visitar y ya vuelve a visitar, hermano, porque sabe que el enemigo sabe hasta cómo llegar y derribarnos, hermano. Mucha gente vende 2 horas con la familia que están en el culto. Mejor dígale: vamos, tía, vamos, prima, vamos al culto a escuchar palabra de Dios. Pastor, fíjense que yo, mi tatarabuela, llegó mi tía, y Dios mío, hermano, tráigalo, traiga a su primo, traiga a su tía, no la pongan de excusa que el Señor la va a quitar. ¿En serio, hermano? Hay gente que después se vuelve enemiga de usted. Y usted dice: ¿por qué será que mi tía ya no me quiere ni hablar? ¿Sabe por qué? Porque Dios te la arrancó de tu vida para que tú puedas seguir a Cristo. Es único el que no deja madre, ni padre, ni hermano, ni tío. Y si puedo ver hasta Chucho también, el Chucho, el que no deje algo por mí, entonces él no es digno de mí.
hermano, era que mi chucho está bien enfriado, el chute, déjelo, hermano. Tráigalo, lo vamos a poner manos entonces. Que se sane el Virulais, que se sane el Michu. Pero cuando estamos lejos de la presencia de Dios, volvemos a poner excusas, nos apartamos de Dios, entran otras cosas, entra el odio, hermano. Después ya no amas a tu esposa de la misma manera, sino que la odias. Cuando te cocina, medio se pasó un poquito de sal y ya sientes que aquello, hermano, te explotó tu tarde. Hay gente que parece mortero, hermano, como que parece cuente, un poquito de ¡plá! ¿Por qué? Porque ya estás entre los cerdos, hermano. Te estás embarrando. Ya no estás, hermano, en la casa del Padre de riqueza en amor, en paciencia. ¿Cuántos de nosotros ocupamos paciencia hasta con nuestros hijos, hermano? Hasta con nuestros esposos. No, hombre, hermano. En Dios hay abundancia. En Dios hay riqueza. En Dios hay tantas bendiciones, hermano. No es necesario irnos de la presencia de Dios para disfrutar de otras cosas, sino que en Cristo los podemos hallar todos. En Cristo los tenemos todos. Si tenemos a Cristo, los tenemos todos. Si tenemos a Jesús, los tenemos todos. No nos falta nada. No queremos nada del mundo. No queremos ir a malgastar nuestra vida. ¡Oh, aleluya! Llega un punto donde este muchacho, el hijo pródigo, dice la palabra del Señor, deseaba llenar su vientre de las algarrobas y comía los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ay, hermano, ¿sabe que el pan significa la palabra de Dios? Muchas veces nosotros andamos mendigando pan, palabras de otra gente que nos llene. Le llamamos a aquella familiar para que nos diga, que nos consuele, cuando aquí en esta palabra hay consuelo, hay promesas, iglesia. Se sientes triste, pues pida la palabra, que hay palabra para ti. Te sientes desanimado, sin fuerza, hay palabra para ti. Estás en pecado, hay palabra. Oh, aleluya, gloria a Dios. Isaías dice que si tus pecados fueren, hermano, oh, gloria a Dios, como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana o como la nieve. Estás en una área, hermano, deficiente. Estás fallándole a Dios en una área. Abogado tenés con Dios, dice la palabra del Señor. Dice que en la casa del Padre había abundancia de pan. ¿Acaso no en esta iglesia, hermano, todas las semanas hay una palabra para nosotros? Entonces, ¿qué hacemos nosotros buscando paz en otros lugares? Vuelve a casa, vuelve a abrir tu oído, vuelve a abrir tu corazón, joven, que Dios te dará la palabra que tú necesitas escuchar. Qué lindo cuando Dios nos habla, hermano. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Escuche bien. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, no hay momento que Dios anhele más que el regreso de uno de sus hijos. Esta parábola no se trata de la gente que nunca ha conocido a Cristo. Se trata de gente que un día estuvo acá o que está aquí pero está lejos de la presencia de Dios. Jóvenes que están aquí pero están lejos. Dice la palabra de Dios que cuando el hijo pródigo regresa, hermano, aquel padre quizás todas las mañanas estaba viendo de su corredor de aquella casa: tal vez mi hijo vendrá hoy, tal vez mi hijo vendrá esta mañana o esta tarde. ¿Sabe por qué? Porque Dios que está anhelando el momento que tú regreses a su presencia. Él te anhela, Él te ama. Qué lindo es saber que Dios nos anhela, hermano. ¿Acaso no es lindo? Dios te anhela. Dios anhela estar en comunión contigo, que tú lo escuches y que Él te escuche a ti, iglesia. Dice la palabra del Señor que cuando aquel muchacho se vuelve a levantar, hermano, de donde
él estaba, porque todo toma que tú llegues a entender lo que has hecho, mi amado hermano. Te has quizás apartado, quizás has dejado la presencia de Dios por un lado, pero dice la palabra del Señor que este muchacho volvió en sí, pensó. A ver, muchas veces nosotros fracasamos por no pensar, hermano. Nosotros fracasáramos menos si pensáramos las cosas bien. Pero muchas veces somos guiados por nuestros instintos, por nuestros deseos, y vamos al fracaso. Pero si tú te encuentras en ese momento, en esta noche, te sientes que has fracasado tus decisiones, has fracasado tus caminos, yo vengo a presentarte a Cristo, que para Él tú no eres un fracaso, sino que tú eres alguien que Dios puede transformar, que Dios puede levantar, que Dios puede perdonar, que Dios puede ayudarte y transformarte. Llega aquel muchacho y ve a su padre, hermano, y empieza a correr. Dice la palabra del Señor que cuando llega el padre lo abrazó, hermano, y lo besó. Aquel padre estaba tan angustiado, pero su hijo había regresado. Escuche esto. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en su pie. Voy a ir terminando con esto. Cuando el hijo regresa, el hijo venía con ese instinto. Ahora, ya que yo me fui de la casa de mi padre, ahora yo tengo que rascarme con mis propias uñas. Tengo que buscar yo mi manera de tener bienes, de poder tener sustento. Y no regresa a la casa del padre con el pensamiento que el padre lo va a tomar como un día. Él estuvo en su casa con todos los bienes. Él pensó que el padre lo iba a desechar, o quizá, mi amado hermano, que no le iba a permitir volver a ser su hijo. Déjame decirles algo. Aquel muchacho le dijo: pero aunque sea ame uno de tus jornaleros. Él pensó que iba a ir a trabajar, a ganarse el pan como el resto de la gente. Pero dice la palabra del Señor que en aquel momento el padre le dijo a su siervo: saquen el mejor vestido. ¿Sabe que en aquellos tiempos la gente tenía un vestido, hermano? Tenía, bendito Dios, una ropa, un vestuario que era para la gente que venía, hermano, gente especial, gente de honor. Un momento especial, traían aquel traje, traían aquella vestidura y se las ponían a aquella persona porque era una persona de honor. Pero qué extraño, ¿no? Si el muchacho se había perdido, el muchacho se había alejado del padre, regresa, ¿cómo es que le están dando una capa de honor? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú regresas, mi amado hermano, bendito Dios, aleluya, a la casa de Dios, regresas a la presencia de Dios, hermano, tú eres especial ante los ojos de Dios, y Dios te quiere, y Dios te ama, porque Dios te anhelaba, Dios te esperaba que tú regresaras. Le dio el mejor vestido, que era para invitados o hombres o casos especiales. Segundo, le dio un anillo. Sabe que entre la familia se acostumbraba a tener un anillo. Y en aquel momento a este muchacho, el padre le da un anillo dándole a entender: tú no eres uno de mis jornaleros, tú eres mi hijo. No vas a trabajar por este pan, yo te lo voy a dar porque eres mi hijo. Hermano, cuando tú vengas a la presencia del Señor nuevamente, Dios no quiere que tú sigas buscando tu propio medio. Él te va a dar el amor que tú andas buscando. Él te va a dar la paz que tú andas buscando. Porque tú eres su hijo, mi amado hermano. Y somos herederos también de su riqueza, de su gloria, mi amado hermano. Aleluya. Es su poder, es su amor. Bendito Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor: le dio a un niño, queriendo decir, aún era mi hijo. Y tercero, le dio zapatos. ¿Sabe usted que este muchacho no andaba en zapatos, hermano? Quizás lo había vendido para poder quizás seguir, hermano, en la parranda, seguir en la fiesta. Pero dice la palabra del Señor, le dio zapatos. ¿Sabe usted? En aquellos tiempos, solo los esclavos no andaban en zapatos. Y el padre lo que quería dar a entender es: tú no eres esclavo. Tú no vas a andar mendigando. Tú no vas a andar ahí tirado haciendo, bendito sea el nombre del Señor, lo que el mundo te anda pidiendo. Tú eres mi hijo, tú eres libre. Aquí en casa tú tienes todo, tú eres libre. Bendito sea el nombre del Señor, mi amado hermano. ¿Qué te puede faltar en la casa de Dios? ¿Qué te puede faltar en la presencia de Dios? Leamos el verso 24, dice la palabra:
y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es llamado, y comenzaron a regocijarse. Hermano, en esta noche, tú que te hallas en esa condición, que estás apartado, joven que me estás escuchando, que estás aquí, quizás estás tomando privilegio, pero sabes que no estás cerca del Padre, sabes que te has alejado. Dios no te quiere señalar, sino lo que Dios quiere es que tú regreses. Que tú le digas: Señor, quiero estar nuevamente en tu presencia, permíteme estar en tu presencia, volver a comer de tu mesa, volver a escuchar y recibir tu palabra. Hermano, el momento que nosotros reaccionemos y pensemos donde nosotros estamos, ahí vamos a salir de este lodo cenagoso en el cual estamos. Vamos a salir de donde están los cerdos, un lugar de humillación donde no hay esperanza para nada, y regresaremos a la presencia del Padre. A su nombre, iglesia. ¿Qué haces en medio de los cerdos, pueblo? Ponte de pie en esta hermosa noche. Aleluya. Hasta aquí ha llegado este mensaje. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, reconocemos que por momentos, Señor, nos alejamos de ti. Hay momentos en el cual estamos lejos de tu presencia, pero no queremos estar de esta manera, sino que queremos acercarnos a ti. Queremos estar en tu presencia. Queremos tenerte en nuestro corazón. ¿Habrá algún amigo en esta noche? Bueno, Alex, ¿sabes si hay algún amigo? Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Si hay algún amigo en esta noche, yo quiero hacerle el llamado: que vuelvas a la casa del Padre. El Padre te está esperando. Hay 2 vidas en este lugar, ¿verdad, hermano Alex? Hay 2 vidas. Levante su oración, iglesia, mientras yo hago el llamado. Ore por estas vidas. Quisiera saber, ¿usted ya es cristiano? Sí, gloria a Dios, aleluya. ¿Quiere reconciliarse? Pase, hermano, yo voy a orar por su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es de valientes, hermano. Esto es de gente valiente. Si hay alguien en este lugar que la palabra de Dios te ha hablado, Dios bendiga.